Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana, es una mañana donde nos alegramos que podemos compartir con ustedes y en esta mañana me acompaña mi hermana Nuris Cruz, que está con nosotros. Le pido que nos dé un saludo. Dios le bendiga, amados hermanos. Me da mucha alegría, ¿verdad? Poder hablar y compartir con usted en esta mañana y con mi queridísima hermana Yane. Es verdad poder dar esta clase para que sea esperamos que sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, ¿verdad? Le doy a mi hermana Nuri porque, ¿verdad? Aceptó nuestra invitación de poder compartir con ustedes, nuestros hermanos de la iglesia Hija de la Hermosa Villa Angelina, ¿verdad? Y de nuestra pastora Noemí Rodríguez. Ella aceptó muy gustosamente estar conmigo para poder llevar a cabo esta clase. Así que gracias, Nuri. Amén. ¿Verdad? Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, de los amigos que están conectados con nosotros en esta mañana. Y esperamos que pueda ser una mañana gloriosa y de bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a comenzar elevando a Dios una oración para que sea el Señor que nos ayude en esta mañana y podamos, ¿verdad?, compartir esta palabra maravillosa con cada uno de ustedes. Incline su rostro en sus hogares juntamente con nosotras y nos presentamos a Dios en oración. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Jehová. Oh Padre, gracias, Señor. Oh Padre, porque cada día que pasa no nos cansamos de darte la gloria, la honra y el poder, Jehová. Oh Padre, gracias porque tú estás con tu pueblo, porque tú hasta aquí nos has cuidado. Tú hasta aquí, Dios mío, has tenido misericordia para con cada uno de nosotros. Bendice en esta hora a nuestros hermanos que están ahí conectados, escuchando, Sí, Padre. Señor, Oh Señor, esta palabra que habremos de exponer en esta mañana, que seas tú edificando cada una de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, hemos orado. Amén. Amén. Pues qué bueno Gloria que estamos aquí. Vamos a compartir en esta mañana el estudio número 22. Busque su expositor, busque su Biblia también, manténgala por ahí. Vamos a estar hablando del estudio 22 que lleva como título Dios restaura a su pueblo. Y la base bíblica, amados, se encuentra en Sofonías 3. Y vamos a estar, ¿verdad?, tomando en consideración los versículos del 9 al 17. Y dice nuestro pensamiento central: las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Qué poderoso, amado. Cómo es que Dios, ¿verdad?, restaura a su pueblo. Y el texto áureo se encuentra en Sofonías 3:12, que dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y nosotros confiamos en ese nombre, en ese que Amén. es sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos. A él sea la gloria y sea la honra. Pues Nuri, mira, en esta mañana vamos a hablar sobre Sofonías. Sabes que hemos estado estudiando sobre los profetas menores y los mensajes, ¿verdad?, que trajeron estos profetas a las diferentes naciones, a los diferentes pueblos. Mensajes de reprensión en muchas ocasiones, en otras ocasiones mensajes de restauración, ¿verdad? Porque en medio de todo lo que Dios hablaba a través de aquellos profetas, había un mensaje claro para la nación, ¿verdad? Donde veíamos cómo cuando el pueblo de Dios se humilla, Dios entonces, ¿verdad?, los restaura. Así que en esta mañana vamos a estudiar Sofonías. Y Sofonías, ¿verdad?, como parte de la lección de hoy, Sofonías comienza en los capítulos 1 y 2, pero hoy vamos a tomar en consideración, ¿verdad?, el capítulo 3. Pero, ¿qué pasa? Amén. En Sofonías, en los capítulos 1 y 2, nos encontramos cuando comienza, ¿verdad?, a hablar sobre el día de la ira de Jehová. Y en este libro vemos cómo es que habla, cómo Jehová destruiría, ¿verdad?, por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre estaba, ¿verdad?, apartado y alejado de Dios. Así que
si nosotros vamos a hablar un poquito, yo toco un poquito de la introducción para que mi hermana Nuris entonces, ¿verdad?, tenga en consideración el resto de la clase. Cuando nosotros miramos esta lección y miramos el Antiguo Testamento, los profetas que hemos estado estudiando en las clases anteriores y aún con esta que es Sofonía, que es el último de los profetas menores, muchos de estos profetas presentaban a Dios y lo presentaban en la mayoría de los casos, lo resaltaban con dos atributos. Y parte de estos dos atributos era su justicia punitiva y el segundo atributo, su tierno amor, ¿verdad? El amor maravilloso de Jehová, de Jesús. Cuando nosotros hablamos de Sofonías, Sofonías era el que más recurría a estos atributos de Dios. Pero saben que Sofonías fue bisnieto de Ezequías, que Ezequías fue rey de Judá. Y muchos creen que Sofonías era primo hermano de Josías, que Josías fue, ¿verdad?, el rey de Judá. Así que cuando nosotros escudriñamos Sofonías, no se habla mucho sobre él en particular, pero sí nos dice que fue contemporáneo de Jeremías y fue el último de los profetas menores que profetizó. Sofonías era de la descendencia real, así que, ¿verdad?, lo que se habla, se dice en la escritura, es que pertenecía a este cuadro donde estaban los reyes. ¿Por qué? Porque si era hijo de Ezequiel, que había sido rey, por ende era de la clase, ¿verdad?, real. Así que fue educado, entendemos, ¿verdad?, que fue educado como fue educado Josías por aquellos maestros eruditos, conocedores de la ley. Entendemos que estando en ¿verdad?, como parte del palacio y como parte de la realeza, ¿verdad?, había sido un hombre muy educado. Pero cuando nosotros miramos en el tiempo de Sofonías, en este tiempo amenazaban las fuerzas, lo que era, ¿verdad?, lo que amenazaba a Judá eran las fuerzas de los sictos, que esta gente era perteneciente de Rusia y de los asirios. Así que Sofonías comienza a prevenir al reino de Judá sobre todas las cosas que ocurrirían, pero no solamente le previno a Judá, sino que le previno a los filisteos, a Moab, a Amón, a Etiopía y a Siria, ¿verdad? Todas estas naciones que estaban vecinas de aquella nación de Judá. Dice que había mucha idolatría en aquellos tiempos, Nuri. Y entonces en medio de la idolatría se dice que no había visto avivamiento desde que había reinado el bisabuelo de Sofonía. Así que por mucho tiempo este pueblo estaba apartado de Dios y la idolatría había sido parte de las cosas donde esta gente más se enfocaba, ¿verdad? Y más era su vida pecaminosa. Así que, ¿verdad? Hasta aquí dejo la introducción y entonces ahora, Nuri, te paso entonces la parte para que, ¿verdad?, para que nos comiences entonces con la base de la lección. Amén. Con poder. Amén, gloria a Dios. Pues, según Sofonía 3:9, dice que Sofonía vivió en uno de los tiempos más turbulentos de la historia del pueblo de Judá. Dice que varias naciones, ¿verdad? Y el hecho de que nos dicen de que vivió en esos tiempos, en Sofonías vemos en esos capítulos cómo él pronuncia la declaración de los juicios de varias naciones. Entonces eso nos hace ver a nosotros de que Sofonía vivió tiempos difíciles en la historia del pueblo de Judá. Y dice que después de la muerte del piadoso rey de Judá, llamado Ezequías, dice que después de él vino un rey malvado llamado Manasés, que rey fue el rey más perverso y cruel que había pasado por el pueblo de Judá. Dice que él duró
55 años. Oye bien, Yane, 55 años haciendo tantas atrocidades, tantas crueldades, y ese pueblo aguantar a este rey por 55 años. Terrible, ¿verdad? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Tú te imaginas cuántas cosas haría este rey? Y dice que él fue el 14º rey de esta nación, de Judá. Y también nos cuenta que este rey, Manasés, según la tradición judía, él mandó a cerrar el profeta Isaías, que tenía aproximadamente 90 años. Mira la crueldad de este hombre. Y el historiador Flavio Josefo dice que Manasés mató salvajemente a todos los justos hebreos. Mira, salvajemente lo mandó a matar. Yo me imagino cómo estaría ese pueblo de Judá. Y sabe que todas estas cosas acontecieron por el pueblo no querer oír la voz de Dios y las instrucciones del Señor. Y por eso Dios permitió, ¿verdad?, todas estas cosas. Y así dice que también después que él muere, también surge otro tal para cual, Amón, que fue tan malo y tan perverso como lo fue él. Es decir, que Judá pasó, según nos habla Sofonía, unos tiempos históricos de bien fuerte, de muchas perversidad. Y vemos, pero Dios, ¿verdad? Y ahí vemos también cuando habla también del cautiverio del pueblo. Y habla también del regreso, Yané, del cautiverio, que eso vamos a ver hoy, también de ese pueblo. Y dice la razón por la cual Dios permitió todas esas cosas fue por ello apartarse de Dios. Y en el capítulo 3 de Sofonía empieza con un ay. Y ese ay va contra la ciudad de Jerusalén. Dice que va contra la ciudad, contra Jerusalén, sus príncipes, sus jueces, sus profetas y sacerdotes. Es decir, que era un ay para todos los líderes de esa ciudad o de esa nación. Aquí es donde entra, Nuri, ¿verdad?, las consecuencias de lo que es el alejarse de Dios, la consecuencia del pecado. Amén. Por eso es que el pueblo, por eso es que vemos cómo es que el pueblo pasó por tantas circunstancias difíciles, porque Dios hablaba a través de los profetas, Dios ¿verdad?, les amonestaba, pero también les hablaba con amor, pero aún así el pueblo completamente alejado de Dios, haciendo, ¿verdad?, también barbaridades, porque no era lo que había aprendido. No era lo que seguían a través, ¿verdad?, de lo que la ley, Dios le había dado a través de la ley. Y vemos por eso cómo es que en nuestros días también tenemos que decir, Nuri, cuántas consecuencias no trae el pecado, cuántas consecuencias no trae cuando nosotros nos alejamos de Dios. Dios da muchas oportunidades y Dios es un Dios amoroso, nos advierte. Pero cuando el pueblo se aleja y no quiere aceptar la palabra, vemos cómo es que, ¿verdad?, entra la consecuencia de este pecado. Amén, sí, Yani, así es. Por esa razón, ve cómo Sofonía habla de ese ay, Y hoy día también, como estamos hablando, que estamos nosotros, ¿verdad?, pasando por esta situación de esta pandemia, que algo, ¿verdad?, es tan grande como nunca en la historia se había visto, porque es algo como que ha acorralado al mundo entero. Y ve como nosotros los cristianos
mientras estudiaba esta clase, yo decía, wow, pero nosotros estamos como esta gente que estaban, ¿verdad?, en un cautiverio, estamos cada quien en su casa, ¿verdad? No nos podemos reunir con toda la libertad en la iglesia, pero va a llegar el día, Yane, que Dios va a restaurar esa parte ahí, y Dios va a permitir que su pueblo vuelva nuevamente a congregarse como siempre, ¿verdad? Lo hemos hecho. Y nosotros tenemos esa fe y esa confianza en nuestro Padre Celestial. Amén. Y sigue diciendo, Yane, que esta ciudad era descrita como rebelde, contaminada y opresora. Mira cómo se convirtió esta ciudad cuando el pueblo no tiene temor a Dios, cuando se aleja de Dios y quiere hacer lo que le da la gana. No se creen como que ellos mismos que se gobiernan. Como está el mundo hoy, así es que está el mundo. El mundo cree que no hay un Dios, que no hay un supremo, que no hay uno que está por encima de nosotros. Y el mundo está por su cuenta. Pero un día Dios va a hacer ver, o estás dejándolo ver ya, con estos juicios de esta pandemia. Y todo esto por no haber escuchado la voz de Dios ni confiar. La ciudad entera se había corrompido y los líderes habían dado muy mal ejemplo a todos los ciudadanos de esa nación. Y mira cómo lo llamaban. A los príncipes eran considerados como leones rugientes. Mira qué voraz eran, como leones rugientes. Y los jueces eran considerados como lobos rapaces. Y los profetas, prevaricadores. Los sacerdotes, contaminadores del santuario, que falseaban la ley. Wow. Y Dios había, entonces por esa razón, Dios había determinado destruir la nación por toda esa maldad de esos líderes. Y en el capítulo 1, yo espero que todos, ¿verdad?, hayan leído el libro de Sofonía, que solamente tienen 3 capítulos. Y en el capítulo 1 encontramos varios verbos punitivos como destruiré, cortaré, raeré, exterminaré, castigaré y escudriñaré. Es decir, todos esos verbos en acción. Lo declara Sofonía. Es decir, que cuando Dios habla, hay que escucharlo y hay que seguir sus instrucciones. Y nos sigue diciendo, según el capítulo 3, 10 y 11 de Sofonía, para Dios entonces restaurar a ese pueblo, tiene que pasar por algunos procesos. Primero, la purificación. Tenía que ser purificado mediante la sangre de Cristo, ¿verdad? Que nosotros alcanzamos esa purificación. Y luego, seguir la invocación de Dios, es decir, invocar el nombre de Dios, traer las ofrendas a Dios. Todos esos sucesos tenían que suceder en la vida de este pueblo para ser restaurado nuevamente. Y la siguiente obra divina era la transformación o el cambio de conducta de este pueblo a través, ¿verdad?, de seguir algunos principios, como nos habla la palabra de Dios, que en el tiempo de ellos eran los mandamientos y la ley de Jehová, que ellos tenían que cumplirla. Y si se salían de ahí, estaban desobedeciendo. Y todos estos pasos ya mencionados, redentores, suceden lo mismo en una vida cuando se convierte al Señor.
Cuando una persona viene a los pies del Señor, sus pecados son perdonados. Entonces, en esa vida tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera. Ver que son perdonados por la sangre de Cristo. Luri, Y eso era... tiene que haber humillación, ¿verdad? Primero tiene que haber humillación para que entonces Dios sea quien venga y restaure, ¿verdad? El corazón del hombre. Amén. Sí, porque si no hay humillación, no puede Dios intervenir, porque en un corazón soberbio no puede entrar Dios. Y esa fue la razón, porque solo Dios era el único que podía sanar el corazón de cada uno de ellos, si ellos se humillaban delante del Señor. Y nos sigue diciendo también, Zacarías 9:9 nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, refiriéndose a Jesús, que ibas a venir de Salvador, que lo ibas a ayudar, que lo ibas a transformar, que se regocijaran por esa buena noticia. Y aquí Sofonía habla de un remanente, Yani, de ese remanente que quedó, que sobrevivió, podemos decir así, podemos llamarlo, que sobrevivió a los juicios de Dios. Y ese remanente que fue la gran mayoría, dice Sofonía que la gran mayoría habían perecido en los juicios del Señor. Entonces, ese remanente, hay unas 6 características que debían de poseer ese remanente y son, número 1, ser humilde, humillarse, como hablaba tú, Janet. Sin humillación no puede haber una restauración. Si no nos humillamos delante del Señor, que eso es lo que Dios quiere hoy día, que el pueblo de Él se humille, se vuelva a Él, para que todas estas cosas, ¿verdad? Pasen, gloria al Señor. Y lo otro es pobre, pero no pobre económicamente, sino pobre de espíritu, que sientan la necesidad de que el Espíritu de Dios esté en ellos. Como dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De los cielos. Gloria al Señor. También otra característica que Nuri, Dios... Antes que pase a la otra característica, cuando hablamos de humildad, ¿verdad? El mismo Jesús encontramos que en Mateo 11:29 nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea que se puede ser manso, ¿verdad? Jesús fue nuestro ejemplo para que nosotros podamos vivir en humildad. Amén, claro que sí, claro que sí. Y la otra característica, número 3, es confiar en Jehová. Es decir, que si nosotros no confiamos, si no hay confianza en Dios, de nada nos vale decir que pertenecemos al pueblo de Dios. Amén. Si no confiamos en Él. Entonces Dios exigía de que el remanente confiara de veras en Él. Y cuando confiamos en Dios, hacemos las cosas que Él nos manda y nos ordena. Y eso es confiar en Él. Dice también, no habrá injusticia. Eso a Dios no le agrada, la injusticia. A Dios le agrada que tratemos a todos por igual, que no querramos hacer las cosas como para beneficiarme yo y al otro no. A Dios no le gusta eso, y eso Dios le exige al pueblo, al remanente que quedó, que tenía que haber en ello justicia.
También dice que ni dirá mentira, es decir, que no se puede decir mentira. Algo que Dios no le agrada la mentira. Y al pueblo de Dios no puede practicarse eso de la mentira, porque es abominación delante de Dios. A Dios no le gusta esas cosas. No tendrá lengua engañosa. Wow. Cuando Dios dice no tenga lenguas engañosas, que por nuestra boca no salgan prácticas, ¿verdad? Engañosas, queriendo yo beneficiarme y no importarme que el otro esté como esté, no importarme los demás, sino querer todo el bien para mí y tratar de sobrevivir a base de engaño. A Dios no le agrada esas cosas. Amén. Y Dios se lo exigía a su remanente, al pueblo, que no podía haber en ellos lenguas engañosas. Y estas características son requisitos. Aún todavía Dios exige todas estas cosas a los hijos de Dios, a los que pertenecemos al pueblo de Él, que tengamos, que practiquemos más bien esas características. Y no solamente cuando hacemos una profesión de fe, no es solamente aceptar a Jesús y ya, tiene que haber ese cambio en nosotros, ¿verdad? También en la vida que vienen a Cristo, ajustarse a los mandamientos y preceptos que nos habla la palabra, para que pueda haber ese verdadero cambio en esa vida. Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 7:21. Ahora bien, ¿cómo se evidencia las virtudes internas en nosotros? ¿Cómo yo puedo demostrar que soy una creyente, una sierva o un seguidor de Cristo? Muy fácil, por mi conducta, por mi manera de yo comportarme, de conducirme, de hablar, de tratar a los demás, la manera de yo demostrar ese amor de Cristo que hay en mí con los demás. De esa manera yo puedo evidenciar de que realmente soy una hija de Dios y que pertenezco a ese remanente, que no han doblado su rodilla ante los Baales, como dice la palabra. Amén. Un remanente que permanece firme y fiel ante el Señor. Nuri, por nuestro Gloria testimonio. Nuestro testimonio dice mucho. Sí. Nosotros dice la palabra que somos cartas abiertas. Así que, ¿verdad? Amén. Es importante nuestro comportamiento, nuestro testimonio intachable, para que otros puedan también, ¿verdad?, ver que a través de nuestro testimonio podamos ser ejemplo para que otros vengan a Cristo. Amén. Esa es una realidad. Por eso es que nosotros con nuestro testimonio, sin abrir la boca, como digo yo, podemos predicar. Porque aquel que no vea, mira, tú eres cristiana, o mira, aquel señor o aquella señora o aquel joven, mira, parece que es cristiano, porque es que se nota algo diferente. El brillo de Cristo se refleja en cada uno de los creyentes. Y eso debemos procurar, que el carácter de Dios, debemos de orar: Señor, cambia mi carácter o moldea mi carácter como el tuyo, Señor. Y esa es una manera para nosotros poder, ¿verdad?, crecer espiritualmente. Y seguimos con el remanente que quedó de los juicios de Dios, el cual Sofonía nos dice que este remanente había pasado por el crisol, y un crisol que había pasado por tanta crueldad, por tantas cosas difíciles. Y hoy día, Janet, nosotros como pueblo de Dios, hoy ya nosotros empezamos a ver esa persecución como hijo de Dios. El hecho de tener nuestras iglesias cerradas, ya eso es algo que se opone a nuestro cristianismo, ¿verdad? A
a servir a Dios. Y es algo que nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener, pedirles a Dios que nos fortalezca, que fortalezca nuestra fe, porque mientras no nos estamos reuniendo como antes, que íbamos lunes, los martes, los jueves y domingo, ¿eh? Estábamos todos unidos, pero ahora tenemos que depender cada quien de esa fortaleza de Dios y de la búsqueda personal, cada uno individual con el Señor. Ya llegó esos momentos donde nosotros tenemos que poner en práctica todos esos mensajes y esas instrucciones que la palabra nos hablan para poder resistir a estos tiempos que se avecinan, Yané, para nosotros, los hijos de Dios. Ya se avecinan esos tiempos fuertes que ya se aproximan para cada uno de nosotros. Pero así como amén. Y por eso es que dice, ¿verdad?, que en el día malo necesitamos mantenernos firmes, que en el día malo necesitamos que nos acerquemos más a Él. ¿Sabes por qué, Nuri? Muchas veces nos pensamos y decimos, ay, la palabra de Dios está llevándose a través de las redes, y a veces entra el conformismo, y Dios no quiere eso para con la iglesia. Dios quiere que nosotros busquemos cada día más, que haya humillación, que haya arrepentimiento, que haya más búsqueda. ¿Por qué? Porque ahora en nuestros hogares dependemos tú y yo de buscar cada día más de Dios y pedirle que nosotros podamos no enfriarnos, sino mantenernos con la llama encendida, con esa llama que es la que nos va a ayudar a nosotros poder, ¿verdad?, mantenernos agarrados de Dios, porque en medio de estos tiempos difíciles, Nuri, la palabra es clara, el tiempo ya se está acabando, y aquí es donde entra es cómo nos sentimos nosotros, cómo estamos nosotros ante la presencia de Dios, cómo está nuestra vida espiritual, nuestra intimidad con el Señor, para que cuando Él venga, que dice la palabra, nos halle haciendo así. Claro que sí, Yane, eso es lo que como creyente tenemos que pedirles a Dios, vivir, ¿verdad?, velando y orando como nos manda la palabra, porque es que la venida del Señor está a la puerta, y esas personas lo que quieren, ¿verdad?, hacer que se acerque la plataforma, preparando la plataforma para el anticristo, y ellos lo quieren arreciar, y eso es lo que está pasando. Y mientras nos mantienen a nosotros, ¿verdad?, que no, supuestamente, entre comillas, con nuestra boca tapada, que no podamos hablar libremente la palabra de Dios, congregarnos, porque mientras el pueblo de Dios se congregaba en masa, en concierto, en grandes talleres y grandes, ¿verdad?, grandes congregaciones, eso a Satanás le molestó, y por eso han querido venir a callar la boca a los creyentes. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabios y entendidos, tenemos que pedirles al Señor que nos ayude, nos fortalezca nuestra fe y nuestra alma y nuestro espíritu para poder sobrevivir a estos tiempos que se avecinan. Así como este remanente sobrevivieron al juicio de Dios, y por eso lo menciona Sofonías. Y seguimos hablando de ello. Dice, Zacarías pronunció una promesa divina. Canta y regocíjate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Quiere decir que regocijémonos, que en medio de nosotros está el Señor, en medio de cada una de nuestra casa, de nuestro hogar, está el Señor para consolarnos, para ayudarnos, cantemos y gocémonos en Él. Isaías 12:6 también exclamó y dijo, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande en medio de ti el Santo de Israel. Es decir, que animando al pueblo
que se regocijara, que cantara, porque en medio de ellos estaba el Santo de Israel. Las promesas benefactoras de Dios deben ser siempre motivo de regocijo. Cuando pensamos en esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, son motivos para alegrarnos, para mantenernos firmes, para que nuestra fe sea fortalecida. Ahora, también en el capítulo 3, del 8 al 20, hay una presencia divina prometida, según Sofonía, y es que presenta al Señor, y lo podemos ver, el carácter de Dios en medio del pueblo. ¿Cómo se presenta? Y si podemos ir a nuestro expositor, dice que lo presenta como juez. Dios lo presenta, Sofonía, como juez. Y dice, juez que declara el indulto Israel no es inocente ni justo. Ha sido encontrado culpable, pero Dios en su gracia le absolve de toda culpa, de tal manera que la severidad del juicio ha sido eliminada. Es decir, que Dios en su inmensa gracia eliminó el juicio, es decir, que le dio límite al juicio, lo quitó. Y eso es lo que, por nuestra perseverancia en la fe, en la oración, Dios cambia los tiempos. Como dice, Dios, con mi humillación, con mi entrega y mi devoción, Dios cambia esos tiempos. Y aquí Dios se muestra su carácter como juez. También muestra su carácter como redentor de nuestra alma, de nuestra vida, del pecador, de esas almas. Él es que nos redime de todo nuestro pecado. Se presenta como rey, presenta su carácter también como rey, como poderoso salvador. El único que salva es Dios. El único a través de su sangre, a través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Otro carácter es apasionado y amante de su pueblo. Dios es amante de su pueblo. Y cuando Dios corrige al pueblo, no lo está destruyendo. Dios le está dando instrucción y corrección para que el pueblo se alinee a los principios de Él, para que se vuelva a Él y lo ame con sinceridad, con entrega y con devoción. Por eso es que el Señor corrige al pueblo, para que haya una verdadera restauración en la vida del creyente. Ahora te voy a dejar, Yane, para que tú sigas dando con lo que tú tienes. Pues, Nuri, sí, con esto que has dicho, ¿verdad? Nosotros podemos resumir en esta mañana esta lección. Vemos cómo es que los juicios de Dios nos recuerdan, ¿verdad? Que Él tiene el conocimiento de la palabra y que, óyeme, la maldad no se puede quedar impune, ¿verdad? La maldad, Dios toma juicio cuando ve que la maldad es grande y que el pueblo, ¿verdad?, es desobediente, pero tenemos que decir también que la gracia soberana de Dios es tan grande, Nori, es tan maravillosa en nuestra vida que da oportunidades, da oportunidades de restauración, da oportunidades donde permite que nos podamos acercar a Él, nos permite, ¿verdad?, que le invoquemos, nos capacita para que nosotros podamos servirle. Y cuando Dios entra en nuestras vidas, Nuri, amados hermanos y amigos que me escuchan, tiene que haber un cambio radical en la vida del hombre. Tiene que haber un cambio de carácter, un cambio en la conducta, donde el ser humano, como decía Nuri ahorita, cambia de adentro hacia afuera, porque hay restauración completa en el corazón
en la vida, en el pensamiento del hombre, en su manera de actuar, de pensar. Así que, amados, nosotros tenemos, ¿verdad?, que concluir en esta mañana diciendo: la gracia de Dios es infinita, es soberana para con el hombre. Y Dios sigue dando oportunidad en medio de estos tiempos. Dios Amén. sigue hablando a la humanidad, Dios sigue hablando al hombre, Dios sigue hablando, ¿verdad?, al mundo. Dios sigue diciendo: vengo pronto, estoy a las Amén. puertas y estoy dando una última oportunidad para que puedas restaurar tu vida, para que puedas cambiar tu vida. Dios, en su misericordia y en su gracia divina, sigue dando oportunidad al hombre. Así que cerramos en esta mañana diciendo: amado amigo que nos escucha, amado hermano, busquemos cada día de la presencia de Dios, acerquémonos más a Él, humillémonos, que eso es lo que quiere el Padre para con nosotros, amados, porque el tiempo está cercano. Él se acerca a buscar un pueblo, ¿verdad? Un remanente. Ese mismo Amén. remanente que hubo es el remanente que Él quiere, ¿verdad? Buscar y llevarnos a morar a su trono, y estaremos juntamente con Él. Así que gracias, Nuri. Gracias por haber dicho esta Amén. mañana. Gracias a los hermanos, ¿verdad?, que estuvieron también con nosotros escuchando esta palabra, y que usted pueda ser edificado en el Señor. Y sigamos clamando y orando para que podamos, ¿verdad?, prontamente estar juntos, reunidos Ay, sí. en su tiempo, nosotros siguiendo lo que dice, ¿verdad?, las normas, lo que dice los cuidados que hay que tener. Nosotros, ¿verdad?, seguimos siendo Cuidados. obedientes. El pueblo de Dios es un pueblo de Dios obediente, pero nosotros buscando cada día más de la presencia de Dios, para que almas Amén. puedan venir al arrepentimiento. Así que Dios les bendiga, amados. Gracias por haber venido con Amén. nosotros. Y nada, ¿verdad?, los esperamos también a todos en la lección siguiente del siguiente domingo, estudio 23, estudio bíblico que dice: Dios alienta a su pueblo. Así que Dios, ¿verdad?, Bueno, qué sigue lindo. hablando a su iglesia, a su pueblo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuri, si tienes un último saludo. Dios le bendiga, amados hermanos. Fue un de sumo gozo poder compartir esta lección, ¿verdad?, con nuestra hermana Yané, esperando que seamos, ¿verdad?, todos edificados con estas palabras y hablando de estos temas que son tan precisamente como que lo hicieron precisamente para nosotros, para este tiempo que Para estamos este viviendo. tiempo, Nuri, así es. ¿Verdad? Un alimento y para una fortaleza a nuestra vida espiritual. Así que en nuestras casitas tenemos que seguir estudiando estas porciones de estas palabras, estas lecciones que son muy poderosas. Que Dios le bendiga a todos y lo amo. Dios les bendiga, Le amados. bendiga.